Bueno, decíamos candidatos en campaña, antes escuchábamos las voces de lo que es las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional. Estamos ahora con Federico Angelini, que es diputado provincial y candidato a diputado nacional, en un panorama complejo, difícil parada le toca a Angelini. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, decía, difícil, un panorama complejo, ¿no? En el marco además de un proceso electoral. Sí, estamos pasando un momento muy difícil, pero los problemas de la Argentina vienen desde hace 40 años. Hace 40 años que tenemos inflación, hace 40 años que tenemos problemas de desempleo, hace 40 años tenemos problemas de pobreza, una pobreza promedio de 30%. Claramente nosotros no hemos podido, no hemos sabido solucionar el problema estructural que tiene nuestro país. Sí hemos hecho avances muy importantes en otros aspectos, como es, por ejemplo, el respeto de las instituciones, el ordenamiento de la justicia, a pesar que desde el 11 de agosto en adelante vemos cómo los jueces empiezan a lavarse las manos y empiezan a liberar personas vinculadas al anterior gobierno que robaron plata de todos los argentinos. Hemos hecho muchísimas obras públicas que le mejoran para los próximos años la calidad de vida a la gente. Hemos reinsertado nuestro país al mundo, hemos abierto mercados para que cuando solucionemos estos problemas estructurales nuestro país pueda salir adelante y pueda vender sus productos, pero claramente estamos viviendo momentos difíciles y ojalá tengamos la posibilidad de, con toda esta experiencia que hemos tenido y con estos problemas de base que estamos solucionando de a poquito, pero que todavía obviamente no se ven en el bolsillo de la gente, se pueda avanzar en los próximos 4 años en solucionarlos. Está claro que el problema de la inflación no ha estado resuelto en los últimos. Si quiere, desde que el advenimiento de la democracia a hoy, ningún gobierno lo ha podido resolver. Ahora, han empeorado y mucho los índices en la gestión Macri. Mira, si uno se pone a pensar de que nos decían que teníamos menos pobreza que Alemania. Las autocríticas que tenga que hacer el peronismo, digo que pero merece y debe una autocrítica en general a la ciudadanía. Uno es cuando, ¿con qué comparás? Uno es con qué comparás. O sea, nosotros, no importa si es 32, 34, 31, lo que importa es que es muchísimo. O sea, sí, mientras haya una persona que le cueste llegar a fin de mes, una persona que no pueda tener una calidad de vida, una buena calidad de vida, ya eso nos tiene que ocupar. Ahora, nosotros asumimos con una pobreza que rondaba entre los 32 y 33% con el INDEC que funcione bien, ¿no? No con el INDEC que decía que teníamos menos pobreza que Alemania. Nosotros también tenemos que asumir que cuando se hizo el último censo 2010, si las estadísticas o en los distintos relevamientos que hacía el INDEC anterior, si vos tenías un plan social, te consideraban una persona que trabajaba. Y esa era la obligación que le hacían cargar a cada uno de los encuestadores del INDEC anterior. Entonces, nosotros vivíamos en una realidad totalmente ficticia y que nosotros lo que hicimos fue transparentar los durísimos números de la Argentina. Ahora, ¿nosotros lo pudimos solucionar? No. Está claro que no. Y tenemos muchísima tarea por hacer. Ahora, el primer paso que uno tiene que dar para solucionar los problemas es reconocerlos y asumirlos. Probablemente nosotros el 10 de diciembre del 2015, cuando asumimos el gobierno nacional, subestimamos los problemas estructurales que viene acarreando Argentina desde hace muchísimos años. Los subestimamos, creíamos que no eran tales. También no les contamos a la sociedad, y eso es algo que a mí me recriminan en quienes nos votaron y quienes no nos votan, que dicen, mirá, vos no nos dijiste cómo era la situación, no lo comunicamos. Y eso probablemente haya sido uno de los principales errores, ¿no? Porque uno cuando empiezan a aparecer los problemas decís, no, pero esto es debido a que, pero vos no me dijiste que esto pasaba. Y después sobreestimar probablemente la capacidad que tenía el equipo que eligió el presidente Macri para solucionar esos problemas, ¿no? Creer que por sí mismo, por digamos, un gobierno, un espacio político, podía solucionar los problemas tan difíciles, tan duros que tiene nuestro país. Y probablemente tendríamos que haber convocado a distintos sectores de la sociedad.
¿Hay alguna de las promesas de campaña que había planteado en su momento Macri que después no se cristalizaron? Por ejemplo, el tema ganancias. Hoy más gente paga ganancias. En esos puntos que son decisiones específicas o puntuales y que fueron promesas que después no fueron tales, fue exactamente al revés. ¿Hay alguna autocrítica? Y yo le planteo esto de la gestión Macri porque evidentemente el justicialismo se debe a alguna autocrítica que no va a llegar. Digo, lo del INDEC es un caso concreto, real, de datos que no eran ciertos. Perfecto. Ahora, yo le pregunto por esta gestión. ¿Y errores o promesas incumplidas, si se quiere? Te lo dije al principio, nosotros hemos cometido un montón de errores y no hemos podido solucionar un montón de problemas que tiene nuestro país. Ahora, nosotros durante el 2016 y 2017 pudimos reducir la pobreza del 32-33 que asumimos al 25%. Iniciamos un proceso de reducción de carga tributaria importante. Además, crecimos como país después de muchos años, más de 7 trimestres. Generamos miles de puestos de trabajo. Ahora, en un país en terapia intensiva, que todavía estábamos y que no habíamos solucionado la base de nuestro problema, que, o sea, aunque sea muy técnico, la base de nuestro problema, el problema por el cual tenemos inflación, pobreza, no tenemos crédito, tenemos una debilidad enorme en nuestra moneda, es el déficit fiscal. Y nosotros cuando asumimos con 7 puntos de déficit fiscal. O sea, 1 de cada 5 pesos que gastaba la Argentina no los teníamos. Eso es déficit fiscal. Para que entienda quien nos está viendo, es gastar más que lo que te ingresa. Entonces, el primer año, en tu casa, cuando vos gastás más de lo que te ingresa, el primer año o el primer mes, no pasa nada. El segundo mes no pasa nada. Ahora, si vos tenés ese problema estructural desde hace muchos años, bueno, el problema es muy grave. Entonces, claramente nosotros, cuando en un país en terapia intensiva, cuando tuvimos la coyuntura del 2018, que fue una mezcla de factores, internacional, la sequía histórica más grande de los últimos 50 años, y errores propios, obviamente, errores propios, siempre hay que agregar ese factor, tuvimos que retroceder en un montón de aspectos. Uno de ellos fue el tema impositivo. Tuvimos que volver a agregar carga tributaria a los sectores productivos. Ahora, medidas que tomó el presidente Macri a partir del 11 de agosto, luego de que la clase media, ese gran sector de la clase media, ese gran sector de la Argentina, que es el motor de nuestro país, podemos tomar esas medidas para alivianar el bolsillo de la clase media, debido a un enorme esfuerzo que hicieron los argentinos durante todo el 2018 y parte del 2019. Si no, no se hubiera podido tomar esas medidas. Si no, explotaba el país por el aire. ¿Por qué algunos puntos que se estaban reclamando hace un tiempo los empieza a prometer ahora el presidente en campaña? ¿Por qué no lo hizo antes o, en todo caso, por qué no lo hace ahora? Que es lo que hay mucha gente que te plantea, bueno, ahora viene a decir esto. Bueno, por eso tomamos medidas muy importantes. Nosotros se aumentó el piso de ganancias de 38.000 pesos a 70.000 pesos. Ahora un trabajador empieza a pagar ganancias a partir de los 70.000 pesos. Sí, algo diluido por el tema de inflación, ¿no? Bueno, pero eso existe, digamos, pero eso sucede. Ahora, después, los aportes patronales que antes iban al Estado, ahora una parte de esos aportes patronales van al bolsillo del trabajador, van directo al sueldo del trabajador. Después, la quita del IVA, de la canasta básica, eso es algo que no solamente ayuda a los trabajadores, sino que también a los sectores más vulnerables. El refinanciamiento de deudas de las pymes a 10 años es oxígeno para aquellas pymes que estaban con la soga al cuello. O sea, todas medidas concretas que ya son aplicables en este mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y después, en un nuevo mandato, y esto es, vuelvo a insistir, para vos tomar medidas que nosotros vamos a tomar a partir del próximo mandato y que estamos tomando ahora, el esfuerzo que hizo la sociedad fue muy grande. No se puede salir adelante de los problemas estructurales que tiene nuestro país desde hace muchísimos años sin ningún tipo de esfuerzo. Porque yo escucho ahora que muchos vienen a hablar de la fórmula uruguaya, el método portugués, el método irlandés.
Ahora, no cuentan la primera parte de la historia. La primera parte de la historia dice que a Uruguay, a los uruguayos, los primeros años le quitaron el 10% de sus salarios para que achicar el déficit fiscal. Que los uruguayos o los portugueses achicaron el Estado en un 40%, los gastos del Estado en un 40%. O sea, te cuentan la segunda parte, que es la del crecimiento, la de que le está yendo bien, la prosperidad. Ahora, después de tantos años de joda en la Argentina, si no se hace un esfuerzo enorme que está haciendo toda la sociedad y que el gobierno lo reconoce y por eso está ahora tomando medidas para alivianar el bolsillo de los trabajadores, no se va a salir adelante. Argentina vuelve a caer en las crisis que permanentemente cae porque no se toman decisiones de fondo. Si nosotros creemos que con el dicho de, como escucho a muchos gobernadores en esa hipócrita frase, hay que ponerle plata a la gente. Sí, todos estamos de acuerdo de que hay que ponerle plata al bolsillo de la gente. Ahora, el tema es cómo y por qué ellos, durante estos 4 años, en vez de hacer el esfuerzo que hizo el Estado Nacional con el conjunto de los argentinos, ellos no hicieron absolutamente ningún esfuerzo. Por eso son una máquina de permanentemente necesitar fondos del Estado Nacional. ¿Qué cree que plebiscita Macri de su gestión? Acá lo que se está poniendo en juego es que si el 27 de octubre si nosotros, los argentinos, con los problemas que estamos teniendo, que tenemos desde hace muchos años, y mientras los resolvemos, que va a llevar tiempo resolverlos, queremos convivir con un gobierno donde tus impuestos vayan al bolsillo de funcionarios que le robaron a los argentinos, o si queremos convivir con un gobierno que los impuestos van a la obra pública que le mejora la calidad de vida a millones de argentinos. Como podemos ver en todo el país, obras que hoy están realmente solucionándole la vida y mejorándole la vida a los argentinos. Si queremos convivir con un gobierno con parte de un gobierno que fue cómplice de la instalación del narcotráfico en nuestra provincia y en el país, que fue financiado por la mafia de la efedrina en el 2007 y parte del narcotráfico, o si queremos convivir con un gobierno que soluciona los problemas y que está avanzando en la lucha contra el narcotráfico y las mafias. Hoy hemos cuatriplicado la cantidad de droga incautada y triplicado la cantidad de narcos y de asesinos presos. Hay más de 65.000 narcos presos en esta gestión, con la misma Policía Federal, con la misma Gendarmería, con la misma PCA, con la misma prefectura. O sea, quiere decir que esto fue una decisión política. Si queremos convivir con un gobierno que vea el campo como un enemigo, o queremos convivir con un gobierno que cree que el campo es parte fundamental del desarrollo y del futuro de nuestro país. Eso es lo que se define mientras solucionamos los problemas de fondo de nuestro país. Angelini, usted aspira a una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuáles van a ser los temas después de diciembre más importantes a tratar? ¿O cuál es lo que usted cree que se tenga que tratar de acá a futuro? Con tarea legislativa, ¿no? A mí me gusta mucho más hablar de lo que hice, porque uno puede prometer un montón de cosas y después del rol legislativo no puede cumplirlo. Bueno, pero son, digamos, temas que se tienen que tratar después. A mí me parece que a mí me gusta mucho trabajar con los sectores más vulnerables en cuanto a discapacidad. Me parece que ahí hay muchos temas y derechos que hay que trabajar. De hecho, soy autor de la ley de autismo en Santa Fe y estoy peleando por la reglamentación tanto en Santa Fe como a nivel nacional. Y estamos trabajando y estoy seguro que lo vamos a lograr antes del 10 de diciembre. Y eso sería una enorme felicidad para miles y miles de familias que tienen que convivir con esta situación. También me parece que la carga tributaria es inviable en nuestro país. Entonces, trabajar seriamente es ver de qué manera podemos reducir costos del Estado para que de esa manera poder ayudar y sacarle carga tributaria al sector productivo. Santa Fe tiene una capacidad productiva enorme, una potencialidad muy buena si también los dejamos dejamos de presionar tanto con la carga tributaria. Me parece que
Eso es muy importante y eso es la mejor manera de que las empresas santafesinas y argentinas puedan tener mayor potencial, contratar mayor cantidad de gente y de esa manera es la única forma de reducir la pobreza. Última y para cerrar, ¿por qué dar una nueva oportunidad a la gente que hoy está enojada con el gobierno de Macri? ¿Por qué volver a poner un voto de confianza? Porque sabemos que hemos hecho algunas cosas mal, porque estamos dispuestos a cambiar las cosas que hicimos mal, porque hemos hecho muchísimos avances en cuanto a la lucha contra la corrupción, a la lucha contra el narcotráfico, a la división y al respeto de la República. Ningún país serio en el mundo, a ningún país que le va bien en el mundo tiene los problemas de corrupción y problemas de falta de institucionalidad que tenía la Argentina hace 4 años atrás. Por eso es importante. Mientras tanto, solucionamos los problemas de fondo, pero diciendo la verdad, asumiendo las responsabilidades, asumiendo la realidad y no mintiendo, diciendo que los pobres ahora son narcos porque son pobres, cuando Argentina tiene un 30% de pobreza estructural desde hace 40 años, y tampoco diciendo que hay que, livianamente, hay que ponerle plata al bolsillo a la gente. Sabemos que hay que hacerlo, el tema es cómo y cómo darle sustentabilidad a eso para que la Argentina pueda salir adelante. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. No se vaya, volvemos enseguida.